Hola, estoy muy feliz de compartir este espacio con Camila Pani. Ella es maestra en psicopedagogía clínica y también es parte del equipo de Fundación Unidos por México. Muchas gracias por estar Gracias, aquí Tania. Muchas y gracias por a tu ti por tiempo. invitarme y es un proyecto lindísimo, así que aquí Sí, estamos. estoy muy emocionada de esta entrevista, este podcast, porque ya tenía ratito que lo venía pensando. Sí, Entonces, gracias, Tania. Gracias por permitirme pues, compartir un poco de mi experiencia y que nos sí, motive a poder seguir trabajando y ayudando haciendo algo por los por los niños. necesitados, la verdad. Perfecto. Y me gustaría empezar, ¿qué te inspiró a estudiar la carrera? Pues fíjate que es curioso, pero a mí siempre me apasionó como el aprendizaje. O sea, siempre me encantó la idea de que entiendo que hay un estímulo, tú tienes algo fuera. ¿Y qué hace que suceda dentro de tu cabeza que ese estímulo o ese aprendizaje se quede dentro de ti y hagas algún cambio, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué hay niños que sí aprenden, niños que no? ¿Por qué hay niños gente que aprovecha las experiencias y las utilizan para tener una nueva experiencia? Ujú, Entonces eso fue lo que me motivó en entender qué es lo que pasa y por qué se da el aprendizaje. Porque ujú, como sabes, la pedagogía es el proceso de enseñanza-aprendizaje y la ujú. psicología pues está dentro, ¿no? Es todo como una mezcla de cómo se da el proceso de Mm, enseñanza-aprendizaje y cómo se puede llegar a hacer que sea esto de mayor calidad para que realmente sirva, ¿no? Por eso es que hay muchos niños que aprenden y otros que no aprenden, pero ujú. el chiste es que nosotros como psicopedagogos tengamos la capacidad y la habilidad a hacer que todo niño pueda aprender y que su aprendizaje sea significativo. Entonces, por eso lo Sí. estudié, qué pasa en su cabeza, qué pasa en sus emociones, por qué lo aprenden, por qué lo rechazan, por qué lo entienden, por qué no. Eso fue lo que me Sí. motivó a estudiar esto, ¿no? ¿Y cuál fue tu primera experiencia en una escuela? O sea, ya te enfrentaste como al mundo real de trabajo. ¿Qué sentiste trabajar con ellos? No, pues es increíble. Obviamente como la teoría es una y la práctica es Sí. otra. Y como todos seres humanos, los niños todos son distintos. Y en los niños, por eso siempre me encantó los niños, porque hay demasiadas circunstancias. Ujú, Es el niño en sí, la personalidad, como tú sabes, el temperamento y el carácter, hay una parte que se hereda, hay otra parte que se forma a través de las experiencias de la vida, incluye la familia, incluye el entorno, incluye dónde vive, cómo, por qué. Entonces ujú, es muy versátil todo eso y por eso ujú, siempre me encantó trabajar con niños. Entonces, claro que a la hora que yo me enfrenté a las escuelas, yo decía, pues es que esta teoría yo ya la sabía, pero resulta ser que no tanto. ajá, Claro, porque había en ese niño alguna circunstancia que en ese momento no ujú, estaba funcionando, ¿no? O simplemente la cuestión emocional, pues a veces impide el aprendizaje. claro. La tristeza, la angustia, la ansiedad impide que uno aprenda. Eso inclusive como hasta los adultos. Si tú estás Ujú, inquieto y estás pensando en otra cosa, no pones la atención necesaria y entonces no se da el aprendizaje. ujú, Yo me enfrenté a esto, curiosamente, la primera vez que me enfrenté ya de forma formal a una escuela, ni siquiera había acabado mi carrera. Tenía 2 años de haber estudiado y tuve la oportunidad me invitaron a un proyecto a hacer una escuela rural en Valle de guau, Bravo y a los 2 años de estar estudiando me fui a ese proyecto. Y fue un proyecto súper enriquecedor porque las condiciones de los niños además eran especiales. sí, claro. Entonces, acabé ese proyecto y fue cuando me convencí que la pedagogía era mi vida. ¿Y eran niños chiquitos o de secundaria? Era una primaria. Me fui con una tía que hizo ella también, ella era guía Montessori, siempre como que tuvimos esa cercanía porque nos gustaba la educación. Entonces me dijo, oye, Ujú, vente, voy a armar esto, vente. Y fue una época en mi vida que dije, pues sí, voy a dejar la carrera, me voy a ir, voy a ver qué. Y sí me fui. Y se armó la escuela. Hoy en día la escuela sigue ujú. funcionando. Yo estuve ahí en la primaria, inclusive fui Ah, maestra de primero de primaria. Y ahí me enfrenté a muchísimos retos. Y me enfrenté a circunstancias sí. que por supuesto en la teoría no las sabía, pero pues la Ujú, práctica pues
te hace aprender y entender y ver la diversidad que son los niños. Entonces ahí fue cuando Claro. dije, esto es lo que me gusta. Regresé, terminé mi carrera y luego ya emprendí Ay, qué padre, todo este qué camino. interesante. Igual tienes trayectoria en el ámbito de servicio social, ¿no? Sí, fíjate que eso sí lo he analizado mucho, pero desde que era yo soltera, Ujú, siempre me gustó la idea de hacer servicio social. ujú, Como que siempre no sé si en mi casa mi mamá fomentó mucho la empatía o tenía yo esa sensibilidad y siempre he hecho labor ujú. social. Labores sociales hacíamos, no sé, desde cursos de verano, que lo hacía en mi casa con las hijas y mi mamá me ayudaba, pero desde esa época Ajá. hacíamos labor social. Mi primer labor social fuerte fue en Casa Alianza con niñas de la calle. Yo estaba soltera y un proyecto ¿Y me increíble. podrías platicar un poco de ellas? ¿Cómo fue tu experiencia? Una cosa increíble, muy dura, porque es una casa que todavía sigue, que ayudan a todas las niñas de la calle. Entonces, desde que la niña van por ella a la calle, le enseñan a dormir en una cama, la enseñan una cosa increíble, la integran como a un mundo, como son niños, niñas que han vivido en unas circunstancias pues, muy fuertes, no tienen pues ninguna estructura, son sobrevivientes, ¿no? Generalmente por violencia han salido de sus casas o han sido abandonadas o unas realidades muy duras y esta gente las empieza a meter, por supuesto tienen problemas muchas de adicción, porque pues el vivir en la calle, imagínate, y siendo niñas. Y muchas veces no logran estar ahí, ¿no? Porque es más fácil regresar a lo mismo que ya O sea, ahí conocen. tenían la regla que si te drogabas, o sea, había reglas, te daban Ujú. cama, te daban escuela, te daban todo, pero la única regla era que no te podías drogar. Si te drogabas, te tenías que ir. Entonces era una forma, una estrategia que tenían ellas para ayudarlas. Y obviamente, Ujú, pues había claro. unas que sí lograban, había otras tristemente que no lograban. Ujú. Tenían sus fracasos y luego regresaban, Y las aceptaban. las aceptaban. Ellas Ah, ok. siempre, entonces siempre esta es como la recaída que sí que no, y entonces ellas valoraban, pero tenían que estar ahí por gusto. Mm, Y por decisión, y eran niñas chiquitas. ¿De cuántos años? Pues había hasta de 10 años, No. 9, que Wow. eran, o sea, las habían abandonado o había algunas que se habían ido de su casa por violencia. Pero entonces no era obligatorio, o sea, no la llevaba a una institución. Ellas iban si querían. Ellas, la Casa Alianza empezaban desde ellas caminando las calles para ver a estas niñas. Y era Qué de puras interesante. mujeres, niñas. No, increíble el proyecto. ¿Y tú qué hacías? Yo trabajaba con ellas en cuestiones de talleres recreativos, Mm, hacíamos algunas manualidades, como era mi área, la psicopedagogía, pues siempre trabajábamos un poquito, como ahí iban un poco, iban a la escuela y entonces pues ciertas habilidades cognitivas, les ayudaba para pues estrategias para liberar su ansiedad o poder expresar lo que sentían. pero las conocías, o sea, sí conociste sus No, historias y claro, todo. unas historias muy duras. Y Wow. fue curioso porque fue cuando se desencadenó el SIDA. Empezó a ser como más común y ahí fue donde nos asustamos y como que no se sabía bien. Y entonces, pues sí, luego me casé, me embaracé y el doctor me dijo, ¿sabes qué es mejor Claro. que no te pongas en riesgo? Porque no se sabía bien. Y Ujú. entonces fue pero ahí empezó realmente mi labor Ahí. de servicio social fuerte, que nunca he parado, o sea, siempre es algo de mí que Sí. me ha llenado y como me ha llenado tanto, pues he procurado hacerlo. Ujú. Entonces, ¿Y tú cómo definirías el servicio? pues mira, el servicio es algo que te da más de lo que tú das. Ujú. Yo creo que el servicio desarrolla habilidades en uno pues como compasión, empatía, desarrollo personal, ¿no? Agradecimiento, es la idea de agradecer todo los beneficios que hemos tenido y bendiciones. Entonces, el poder ayudar o hacer que un niño sonría o que tenga un momento pues de paz o un poquito de tranquilidad, pues es algo que a mí me ha llenado toda mi vida. Y Mm. siento que vivimos en un país con muchas diferencias
y creo que siempre he tenido como la obligación personal, de poder hacer algo un poco por los demás, como agradecimiento. Lo siento Ujú, como una parte de mí ujú. y siempre lo he tratado de fomentar. Y después de que te embarazaste, ¿cómo volviste a integrar esta parte de servicio? No, pues la verdad, siempre he sido una gente que como que he tenido esa sensibilidad a otra persona. Yo creo que también por mi profesión y por todo Claro. lo que me he dedicado, pues imagínate cuando me volví madre, No. al contrario, se potencializó, porque para mí es de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida. Entonces, pues eso me hizo todavía más sensible. Obviamente, seguí yo trabajando en algunos proyectos. Ujú, Siempre mi prioridad, la verdad, cuando eran mis hijos chiquitos, eran ellos. claro. Porque pude aplicar mis, este, pues todos mis conocimientos y mis prácticas con ellos, ¿no? Entonces, pero pues sí, luego me integré también en escuelas, trabajé en escuelas, Ujú, ayudé. También dentro de las escuelas siempre hay algunas labores social que puedes hacer para ayudar. Fue luego que me di cuenta que lo que me gustaba más era, como te comentaba, el aprendizaje, entonces me especialicé en problemas de aprendizaje. ok. ¿Y cuál era el proyecto de violencia? ¿Es Ah, comentar? ese fue un proyecto increíble. Ese fue un proyecto de convivencia sin violencia. Ujú, Es una fundación increíble que la fundaron unas personas que tuvieron una, pues, experiencia desafortunada con el alcohol. Eh, entonces, eran papás que tuvieron este acontecimiento triste con sus hijos. Algunos perdieron los hijos, otros se quedaron paralíticos, otros en la cárcel. Entonces decidieron entrar a trabajar y hacer esta fundación que hacía conciencia en los jóvenes. Y utilizaron las escuelas para que fuera el medio de poder hacer conciencia. Entonces era convivencia sin violencia. Y la ujú, convivencia sin violencia tenía que ser sin alcohol, porque el alcohol lo único que provoca es violencia. ujú. Entonces era hacer conciencia en los jóvenes. Y se hacían unos congresos increíbles, se traía toda esta gente. Era una cuestión nacional, ¿eh? Hubo aquí en Querétaro, inclusive en Pachuca, en el Estado de México, en Ujú. la Ciudad de México, en todos los estados, y se hacían los congresos, se llevaban a los jóvenes de las escuelas. Dentro de las escuelas también había la escuela que se quería sumar al movimiento, pues hace un compromiso y pues ya sabes de que eh, como hoy en día de que, bueno, hacen fiestas la escuela, pero no pueden dar alcohol, o sea, Ujú, había unos compromisos que las escuelas mm, tenían que trabajar en eso y tenían que trabajar sobre las adicciones. Siempre hay un poco en las escuelas esto, ujú. pero era un movimiento increíble y como decía el de ahí, había unos congresos con todos los jóvenes. Decía, con que una decisión de uno de estos jóvenes que están aquí sea buena y no ponga en riesgo su vida, con eso o sea, lo logro, ¿no? Entonces estuve Sí, ahí en Comunidad Sin Violencia como 5 años, muy bonito proyecto. Pero como sí. que te comentaba, empezaron mis hijos adolescentes y era demasiada angustia porque eran muchas tragedias los de que vivían estas personas y los pobres de mis hijos me volví yo muy aprensiva, entonces decidí cambiar De, de rubro, ¿no? claro, estar más tranquila, ¿no? Pues ya no tanto con adolescentes, porque si no, sí Ujú. era difícil. Y entonces ya donde iba ya era mucho estrés, pero realmente una labor increíble, ¿eh? Hubo escuelas que no se quisieron sumar, ¿eh? No. Increíble. Hubo escuelas que no se quisieron sumar porque no querían cumplir esas reglas ni comprometerse más allá. Es un Ujú. tema complejo, pero Qué padre. la verdad muy bonito. Y casi siempre has trabajado, pero más en niñez y adolescencia, ¿no? Sí, a mí la verdad, eso sí descubrí que lo que me gustan a mí son los niños, Ujú, porque los siento como la creatividad, como que son espontáneos, ujú. como que, como que tienen mucho camino por recorrer. Ya con, Sí. con los adultos, la verdad a mí no me gustó porque es más difícil, más aburrido Ujú, y somos más necios. ujú. Me Los niños son acuerdo, más creativos. sí, me acuerdo cuando tuvimos el evento de FC y nos dijiste
que los dejáramos ser libres y eso se me quedó muy grabado porque nosotros queríamos tener como una estructura en el evento de pues, que primero vayan a este lado y que primero vayan así. Y cuando tú nos dijiste que los dejáramos tomar decisiones y eso me cambió mucho la percepción porque como que estás muy acostumbrado a seguir ciertas reglas. Y cuando los dejas hacer creo que es más fácil, hasta aplica en la paternidad y en lo que sea, ¿no? Dejarlos. Pues sobre todo aplica en la paternidad, aplica en la responsabilidad de ser padres, porque es muy fácil a veces querer decirle a tu hijo qué tiene que hacer, pero si tú no dejas que los niños empiecen a tomar decisiones, son adultos que no toman decisiones. Y yo me he dado cuenta de gente que son adultos, pero siguen siendo, le hablan a su mamá o hacen responsables a sus papás de sus vidas, ¿no? Y yo creo que sí, desde chiquitos tienes que dejarlos, que los niños tomen decisiones que no se pongan en riesgo. Por ejemplo, que decidan, no sé, algunas circunstancias que ellos quieren. A mí, yo me acuerdo que había, una vez se me quedó grabadísimo que fuimos con unos señores una pareja que los niños se cortaran el pelo. Y el niño quería cortarse el pelo de una forma y el papá quería que se lo cortara de la forma como el papá quería, ¿no? Y me acuerdo que le dije, oye, por qué no lo dejas que él decida cómo cortarse el pelo? Está en la peluquería, no se pone en riesgo, pero él empieza a tomar decisiones. Si tú no los dejas tomar decisiones, no aprende uno a tomar decisiones. Y es mucho más fácil que tomen decisiones por ti porque entonces no eres responsable. Entonces creo que la responsabilidad de la paternidad empieza desde ahí. Hay decisiones que tú tienes que dejar que ellos tomen. Si tú les dices a todo qué tienen que hacer, cómo, por qué, entonces no le estás siendo irresponsable. Entonces hay decisiones que los niños deben de tomar con relación a su edad. Y se vuelven más auténticos también. Pues, por ejemplo, hay fechas, yo me acuerdo con mis hijos, lo que yo practicaba era, siempre querían mis hijos hombres estar vestidos de fútbol, ¿no? Siempre. Entonces, bueno, todo el día de fútbol. Pero había ocasiones en que tienen que vestirse formal porque vamos a un lugar que es un poco más formal. Entonces, no es que yo les decía que se tenían que poner, pero les ponía dos opciones elegantes que tenían que usar, ¿no? Y al final él tomaba la decisión, se puede Ellos decir. Tomaban la decisión. Entonces, creo que como eso es súper importante, dejar que los niños sean responsables de sus cosas. Ahora, lo que yo he visto ahora a veces no es que el niño va a decidir a dónde vamos a ir de vacación y tiene 8 años y toda la familia se vuelca con relación a lo que dice el niño. Eso está mal también, porque el niño no tiene por qué tomar esas decisiones. Sí, claro. O la decisión de ¿con quién te quieres ir a vivir? ¿Con tu papá o con tu mamá? Porque nos vamos a divorciar. Pues esas decisiones no las debe de tomar. O sea, hay decisiones que los niños no deben de tomar, hay decisiones que sí. Acorde a su edad tal vez, ¿no? Y conforme vayan creciendo, pues los niños tienes que, como papás es más difícil, como maestros es más difícil. Si el niño toma la decisión. Claro. Los dejas que también vivan las consecuencias lógicas. Sí. ¿No? Porque si tú que tratas de controlar, pues nunca los dejas crecer y vivir. Y yo he conocido a muchos adultos que no crecen, no quieren crecer. Hacen responsables a todo el mundo sobre su vida. Entonces ahí es donde digo que esa es una responsabilidad tanto del papá como del maestro, de dejar que el niño tome decisiones. Y a veces es triste y a veces es doloroso porque sabes que toman decisiones que no son correctas. Pero es importante que vivan la consecuencia, porque eso es el aprendizaje. Al final. Si tú no dejas que vivan la consecuencia de lo que vivieron, no hay aprendizaje. Sí, porque muchos papás son más sobreprotegen y no, a la mera hora te enfrentas a la vida y no sabes, ¿no? Hay muchas cosas de que, no, si no te invitó, tú no lo invitas, como nos pasaban en las escuelas, no, es que si no me invitó, tú no lo invitas, a ver, ¿y por qué no le dices al niño, por qué no lo invitó? Trata de resolver este problema, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Entonces, como que no lo sobreproteges. No te invita porque por esto, por otro, ¿no? Probablemente no lo invita porque hay algo, ¿no? Entonces, dejar que el niño también se desenvuelva, tome las decisiones, viva sus consecuencias, porque así se aprende. Si el niño no hace la tarea y llega al día siguiente, sin tarea, va a tener una consecuencia. Y muchos papás se los hacen. Les hacen la tarea para que la maestra diga sí. que viene el niño, pero realmente ahí no estamos siendo responsables como papás.
La Mm, responsabilidad y la paternidad a veces implica que vas a saber que tu hijo va a sufrir, pero no es sufrir, es crecer. mm, Entonces, qué interesante. sí, es muy importante eso. Y Camila, ¿tú qué piensas respecto a por qué es tan importante la niñez y adolescencia para su desarrollo de los niños? ¿Por qué es tan importante? Mira, yo creo que son etapas cruciales. En la niñez se desarrolla, bueno, desde el nacimiento, Ujú, empiezan a desarrollar el apego hacia las personas. Hay muchos niños que por no tener un apego saludable, niños, por ejemplo, que las mamás están en situaciones vulnerables, que no los quisieron, que los tuvieron que dar en adopción, que no pudieron recibir un niño, un abrazo, son niños que van formando apegos a través del temor. Entonces es importantísima la niñez y la adolescencia. Además, es ahí donde se crea van creando su identidad, sus ujú, relaciones sociales, sus hábitos, ujú, su personalidad, ¿no? Obviamente, como te comento, hay una parte de la cuestión psicológica que se hereda, ujú. pero lo que más determina todo es las circunstancias de vida. Entonces, ahí vas formando habilidades sociales, empiezas a conocer, inclusive te digo, desde una mirada de tu mamá eh, al bebé que lo... Yo he estado en algunas circunstancias con niños que han vivido traumas, bebés, que no, y es impresionante, no se dejan abrazar. O sea, son bebés que si tú los abrazas, sientes el Wow. bebé, hay bebés normal, se Sí. apapacha. Pues estos niños que han tenido estos apegos, que no han tenido apegos saludables, son niños que nunca se relajan en un abrazo. Entonces ahí empiezan a formarse la niñez y la adolescencia es impresionante. Empiezan Ujú, a ver cuando son muy pequeños, pero en la adolescencia, en la niñez también, por ejemplo, la solución de conflictos pequeños, resolución de conflictos, el decir, ujú, aprender a cómo te sientes, lo que te gusta. Todo esto, el tema a mí, por ejemplo, de la inteligencia emocional me encanta, claro. porque es el desarrollo que puede existir de esta inteligencia de las emociones desde que son niños chiquitos. Sí. Entonces, si tú tienes un desarrollo que está completamente completo en cuestión social, en cuestión emocional, ¿no? Si al niño desde chiquito le puedes decir, ¿por qué lloras? ¿Qué sientes? ¿No? El niño te dice, pues es mi juguete, yo no lo quiero compartir. Pues sí. Ah, no, lo compartes, lo regalas, es como Ujú. dicen, oye, es como si llega y dice, o sea, regálale a tu prima tu coche, regálaselo. Y No. dices, ¿por qué? Pues yo cómo me muevo, ¿no? Y eso a veces, entonces por eso la niñez y la adolescencia es tan importante, porque en la niñez se desarrollan todas estas habilidades. Es una esponjita, además avanzan, inclusive hasta el cerebro, todo se desarrolla de forma increíble. Entonces, los Ujú, primeros años de la primera infancia, que es de los 0 a los 6 años, es vital no quiere decir que si tuvo algún problema no se va a desarrollar bien, no, ujú. pero sí son como si fueran unas esponjas. Y después la adolescencia, pues es una etapa, como dicen, adolecen, porque empiezan a interiorizar todos estos conceptos de qué es la individualidad, de cuáles son sus valores, y todo esto lo hacen a través a veces de conflictos, a través a veces de límites entre los jóvenes. Por eso las escuelas son estos ámbitos tan lindos que dicen, no, es que hoy en día todo pueden aprender por el Internet. Ujú. Sí, pero las habilidades sociales no. No. El tener que poner un límite a un niño que está tratando de abusar porque quiere quitarte tu pluma porque le gustó, o que quiere meterse en el juego y no quiere, o que no está respetando las reglas. Todas esas habilidades se desarrollan en las escuelas. Y entonces es básico. Si el niño tiene una infancia a base de abusos, de ausencias, de no cuidado, ¿no? Lo lógico es que tus progenitores o tu gente que te cuide y te desarrolle con amor. Los bebés, un bebé humano, si no lo cuidas, se muere. Si no le das de comer, o sea, es
el ser humano es el ser vivo más dependiente que existe, es el único que se puede llegar a morir si no lo cuida. Entonces es impresionantemente lo que determina esto, ¿no? Entonces por eso las escuelas son tan increíbles y a mí me encantan porque puedes brindar todas estas experiencias. Sí, los papás tal vez no lo tienen, ¿no? Los papás hoy en día yo digo que hay muchísima información. El papá que hoy no quiere ser un buen papá es por una decisión personal. Yo eso sí lo creo. O por pereza o por falta de responsabilidad, o yo eso sí lo creo hoy en día. Hay muchísima información, hay muchísimas estrategias, hay una cosa, o sea, el mundo es increíble en este sentido. Entonces creo que, por eso creo que son unas etapas realmente muy, muy importantes. Y porque, bueno, a mí siempre me ha llamado la atención de por qué los niños, a pesar de que su infancia sea horrible, o sea, que sus papás no los traten bien, al final van a querer a su mamá más que a cualquier persona. ¿Por qué les pasa eso? Porque yo lo he visto, o sea, un caso que me llamó mucho la atención, que un niño, o sea, lo dieron en adopción y ya estaba en un DIF y todo, y aún así lloraba por su mamá, aunque su mamá lo trataba súper mal. ¿Por qué pasa eso? Pues mira, yo creo que ¿Porque no conocen otra cosa? ¿O? yo creo que es muy duro que tu mamá te abandone. Entonces esa Ujú. huella de abandono es muy fuerte. Mm, Pero puede ser que tu mamá por ciertas circunstancias no te pudo cuidar, pero el niño puede crear un lazo afectivo con otra persona, con una tía, con una cuidadora. O sea, la mamá no es el único vínculo amoroso que puede existir. Entonces, probablemente estos niños han tenido personas que son amorosas y les han dado cariño y todo, pero igual han tratado lo de la adopción de forma pues no tan correcto para que el niño esté todo el día llorando que su mamá lo abandonó. Son, son cosas bien complejas, pero hoy en día también está muy, muy estudiado, Sí. porque yo sí conozco gente que sabe que es adoptada y sin embargo viven un poco en la idea de que, bueno, pues no los pudieron cuidar, pero hubo otras personas Sí, lo que sí entienden. les dieron ese cariño y ese amor. Claro. Entonces, yo creo que no puede existir algo más doloroso para una mamá que dar en adopción a tu hijo, ¿eh? Sí, no. O la otra cosa es que tengas una enfermedad ya psiquiátrica. Ajá. Pero no creo que haya una mamá que no sufra por un niño que dio una adopción. Y probablemente hay casos que también los dan porque no tienen las posibilidades de que el niño pues viva, ¿no? Claro. Entonces es complejo. Pero a veces los niños añoran eso porque pues tienen esa carencia y creen que pues, por estar con esa persona que no está, pueden tener o sentirse mejor. Pero creo que con los niños, desde mi punto de vista, casi en general es un mal manejo que está teniendo la gente que está con esos niños. Porque los niños sí tienen la capacidad de amar más de fácil. amar, son creativos, si les enseñaron a amar. Tú ves hoy en día adultos que no saben amar. Sí, claro. ¿Y sabes por qué? Porque no Porque los aman. nunca les enseñaron y nunca lo quisieron aprender. Entonces, eso sí se aprende, eso sí se enseña, el amor propio, y es una responsabilidad de los padres. Enseñar a los niños a quererse, enseñar a los niños a tenerse como prioridad. Entonces es muy importante cómo hay un límite ahí, pero eso sí, como papás y como mamá tienes que enseñarle a tu hijo que lo primero que tiene que hacer es quererse. Sí. Porque eso evita millones de circunstancias. Y quererse puede decir no, decir sí. Los límites son un tema importantísimo. Creo que es lo principal, ¿no? Eso, de aprender a... Porque a veces no sabes decir no, que sí, porque no sabes ni siquiera Pues lo te que dan te miedo, gusta. O te dan miedo. temores. ¿Por Puede qué? ser. Porque no caes bien o porque probablemente pierdes cosas o por las circunstancias. Pero, por ejemplo, ahorita que hablábamos de la adolescencia, a veces, hoy en día veo que los papás a veces les dan miedo poner límites. Sí. Y es una responsabilidad. O sea, no es que quieras, lo tienes que hacer. Y un adolescente que crece sin límites es como un niño que va en un puente sin barandales. Tú dices, yo soy muy buena mamá, mi niño puede hacer lo que él quiere. Eso no es ser buena mamá. Tiene que haber límites. Y los límites
te ayudan, son soporte, son importantes. Lo que pasa es que a veces tú le dices a un niño, oye, tienes que hacer esto, y él te dice, no. También es importante que entienda que a veces, yo he visto la última vez que fui al aeropuerto, los niños, unos revolcándose, tirándose, corriendo. Digo, Dios, estos niños lo que necesitan es ir a ver, amor, estamos en un aeropuerto, hay mucha gente, no puedes patear así, no puedes correr así, no puedes gritar. Ahí empieza un límite, ahí empieza el respeto, ¿no? Entonces, no es que hagas tú lo que tú quieras. Y eso es límites, eso es poner orden, es a veces como papás, pues les tenemos que caer gordos. Sí. No debe de haber una directora que te caiga perfecto. Está haciendo mal su trabajo. No es tu amiga. A mí una vez Josefa, mi hija, mamá, es que te voy a decir esto como amiga. Le dije, no, no me lo digas. No somos amigas. Soy tu mamá. Es Claro. más que amiga, pero hay circunstancias que no es de amistad. Claro, ¿no? y aparte los límites pueden ser sanos, o sea, hablando. Deben de ser sanos. No, y a veces es no, o no puede, no no puede. puedo, no puedes. No pegando ni siendo violento, pero puedes marcarlos así, ¿no? Es decir, los golpes son una forma de poner límites que crea un rencor y un odio del niño. Entonces dice, pues es que sí le puse límite, sí le pusiste límite, pero le creaste mucho rencor porque es un abuso como adulto. Claro. Porque Tú eres más fuerte. Tú no le puedes pegar a un niño que es indefenso. Ponte con uno de tu tamaño, ¿no? Entonces los golpes es algo terrible. Me parece a mí algo... Y dicen, pues sí, si el niño sí obedece, sí, pero no se trata de obedecer. No se trata de que te tenga miedo, es que entienda, ¿no? Que aprenda. Entonces, que aprenda, que lo dejes vivir sus consecuencias, que haga un aprendizaje, que tenga un aprendizaje significativo y que él tome sus conclusiones a su nivel, ¿eh? No le puedes pedir que el niño decida cosas que no pueda. O si el niño tiene una incapacidad, tienes también que analizar. O si el niño tiene una situación emocional especial, también. O sea, no le puedes pedir al niño que tome decisiones si no tiene las habilidades y las capacidades para tomarlas. Pero sí puede tomar la decisión si se quiere poner unos zapatos u otros. Claro. O que los viernes se pueda vestir como él quiera. O que decida qué comer, que lo que pida se lo coma, pero que decida qué. ¿Cuántas veces decimos el niño, ponte el suéter porque uno tiene frío? ¿No? Entonces, entonces no le das la oportunidad al niño que él sienta frío y que diga quiero el suéter. Porque ya se lo das. Exacto, porque me tengo que poner el suéter porque dice mi mamá, pero ¿tienes frío? No. ¿Necesitas el suéter? No. Ah, bueno, pues aquí te lo dejo. Por si te da frío, ya sabes que es un recurso. Wow. Entonces, la forma de que el niño empiece a interiorizar eso, dice, ah, pues sí. Qué interesante. Y al rato, ma, tengo frío, mi suéter. Ahí está, tómalo. Sí, entonces... Qué interesante. Y los niños son tan transparentes, son tan... si tú emocionalmente ayudas a un niño en una carencia que tiene o le ayudas a analizar o entender qué siente, o sea, el resultado es muy rápido. Por eso a mí me encanta trabajar con niños. Porque aparte, sí se da. Sí, pero las emociones no te las enseñas casi de chiquito. O sea, no... es muy difícil que pase. Sí. Ahorita más. Yo creo que últimamente ya Sí, yo creo que te digo, la inteligencia emocional es algo que debe... es fundamental, ¿no? Indispensable. Todo el problema de adicciones que hoy en día muchos se ven es porque no dejan que expresen sus emociones. Por la represión de lo que sientes. ¿Cuántas veces he escuchado que los niños no lloran? Oh, los niños sí lloran. Claro que lloran. Los niños sí se entristecen. Sí lloran. O la violencia, ¿no? Igual puede venir de ahí, que no saben qué es ira o cosas así, ¿no? Enojo. Enojo, porque no entienden. Pero si empiezas a entender y pues eso sí es labor de los maestros y de los que cuidan a los niños y de los papás. Tú puedes enojarte, se vale enojarte, mas no se vale agarrar a golpes al que tienes enfrente porque estás enojado. Pero sí se vale que te enojes. Sí se vale. Todo el mundo se frustra, todo el mundo se enoja, todo el mundo a veces quisieras tener cosas que no tienes. Sí, todo eso sí se vale. El chiste es qué vas a hacer con eso, ¿no?
Ah, no, es que yo me enojo y voy a aventar la mesa por la ventana. No, pues eso no se puede. Ujú, Puedes salir corriendo, puedes pegarle un cojín, ujú. puedes tirarte al piso y Enseñarle otros brincar. recursos, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces el niño empieza a entender que se vale enojarse. Un adolescente se vale que tu mamá te caiga pésimo. Claro, Ujú. sí. Mm. ¿No? Se vale que quisieras, que te cae mejor la mamá de tu amigo, que odias tu casa, Sí, sí se vale. Ujú. Se vale porque hay cosas que no estás de acuerdo. Y de eso se trata. Que empieces a ver Mm. qué reglas son tuyas, qué criterio vas a formar. Pues ya cuando emprendes tu vida y tomas la decisión de tu familia, tú tomas las decisiones sobre eso. Y tus papás y la gente que te cuidó hizo lo que pudo con lo que tiene, con lo que Ujú. tuvo, ¿no? Ujú. Porque tampoco, por eso muchas veces veo muchos adultos que no toman la responsabilidad. Dicen, no, es que mi papá me dijo, oye, porque tu papá te dijo tienes 32 años, no manches, o sea, tu papá te dijo lo que pudo, pero tú no Claro, eres, tú ya eres responsable. sí, Yo sí claro. creo que en esta vida los únicos que son víctimas son los niños. No hay adulto víctima. Ujú. ¿Por qué? Porque eres responsable. Que tienes voz, porque puedes conseguir recurso, algo, ellos no. Los niños sí. Los Ujú. niños sí pueden llegar a ser víctimas y porque no tienen recursos. Un niño que vive en una casa con violencia no puede ¿A agarrar y dónde decir, va? me voy. A Sí, veces se van, ¿eh? sí, claro. Pero un adulto, oye, este señor me está gritando, sí tengo la opción de darme la vuelta e irme, ¿no? Entonces, Ujú. por eso es lo que me encanta, por eso me encantan los niños. Y bueno, Camila, para ir finalizando, en tu trayectoria como esta parte de servicio social, ¿cuál ha sido un caso que te ha marcado? Sabes que el hito, porque trabajé en 5 años en el hito en el Teletón de Oncología y ahí me marcó, porque son niños que tienen un problema de cáncer, Ujú. viven ahí y tienen la escuela y ahí viven y tienen el hospital. Entonces hay una escuela donde yo trabajé llevando el área de psicopedagogía, trabajaba con los niños, con los maestros y con los papás. Y realmente me marcó muchísimo porque se me murieron niños. Se Mm. murieron niños que pues no pudieron llevarla, ganarle la batalla al cáncer. Y eso me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo porque eso sí está muy duro. Ujú. Aparte, conociste a los papás, o sea, ya Sí, había un vínculo, convivíamos con los todo. papás, convivíamos con los niños, realidades fuertes, llevábamos mucho acompañamiento psicológico, donde nosotros dices, no puedes cuestionar por qué los niños están enfermos, porque no es algo que nos corresponde, son Mm. realidades y Mm. nosotros lo que hacíamos es hacer que la realidad del niño fuera mejor. Y la idea es que si el niño se recuperaba, podía de regreso integrarse a la escuela y no perder el año, ¿no? Y seguir. Entonces también hubo casos de éxito, pero creo que fue lo que más me marcó porque cuando ves que un niño no tiene posibilidades de vida y se acaba su vida, es durísimo, Sí, me durísimo. imagino. Pero pues por lo menos se hacía lo que se podía, la verdad. Sí. Pero bueno, lo que me está marcando hoy en día es esta fundación de poder seguir y Sí. continuar con esto y poder cambiar vidas y poner un poquito de mi, pues de lo que sé y de mi experiencia y gracias, porque es algo increíble. Qué lindo que la vida me volvió a dar esta oportunidad, Y en lo que más te gusta, ¿no? en En lo que más niños me gusta. y adolescentes. Sí. Muchas gracias, Camila, Gracias, Tania, a por ti. seguirnos apoyando, por cada proyecto estar al No, pendiente. increíble. Muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y bueno, vamos por lo que sigue. Sí, Gracias. gracias. Súmate un corazón a la vez.